puse un collar. Está grabando. Ya está grabando. Está grabando. Sí, pausa la grabación. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a todos. Bueno, nos reencontramos nuevamente en el panel número 3 de las Jornadas Internacionales de Derechos Humanos. Como saben, ayer comenzamos, hoy es el segundo día y el próximo día será el 11 de noviembre de 2021, que vamos a tener el gran cierre con nuestro querido Zaffaroni. En el día de hoy entonces va a estar el panel 3, titulado Programa Académico Institucional en Derechos Humanos, PAI, y va a estar a cargo de la presentación y moderación de también nuestra querida Micaela Valderrey, perteneciente a la Universidad Nacional de La Pampa, así que simplemente me voy a remitir a darle la palabra a ella y que ella se encargue de este espacio, y bueno, bienvenidos nuevamente a todas y a todos. Cualquier duda o consulta, saben que pueden utilizar el chat. Y bueno, vemos si en el devenir de la charla surgen dudas o consultas para habilitar el mic o no. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Micaela Valderrey, integrante de trabajo en el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, junto a Alejandro Ocio, que es nuestro coordinador, Ivana Barney, que es asistente también aquí del programa, y hoy tengo el gustazo de presentarlos a ellos justamente, que van a estar en este panel relativo a la participación de la Universidad Nacional de La Pampa en la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia en La Pampa, y además sobre la universidad como querellante en el juicio de la subzona 14. Así que voy a empezar presentando primero a Iva, a mi compañera de trabajo, que Ivana es abogada, recibida de nuestra Facultad de Económicas y Jurídicas, es secretaria actualmente del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad, bueno, y asistente en este querido programa de Derechos Humanos, además de ser abogada querellante en el juicio de la subzona. Bueno, y a su vez, Alejandro, con un vasto currículum, que también es abogado, docente de nuestra casa, magíster en Derecho Penal, bueno, diplomado en diversas áreas, pero bueno, además es defensor oficial en este momento de la justicia, magíster en Derecho Penal, y ahí la corto porque él no quiere más prolegómenos. Así que bueno, los presento, no sé cómo tienen organizado ellos la presentación, y los escuchamos y los disfrutamos. Bueno, buenas tardes, Micaela, Alejandro y a todo el equipo. Desde ya, muchas gracias por la invitación al Programa Académico Institucional en Derechos Humanos a participar de este congreso internacional que ha tenido ayer un día excelente de ponencias y de intercambios de nivel académico con una profundidad enorme, y de seguro seguirá en esa línea profundizando hasta el cierre del jueves 11. La verdad que es un gusto participar, si bien hace poco que estoy en el Programa Académico Institucional en Derechos Humanos. Les voy a contar un poco de qué se trata el programa y después ya la dejo a Ivana, que es la que trae la información consistente y interesante para el día de hoy, que tiene que ver con la participación de la universidad en el juicio por delitos de lesa humanidad en esta segunda etapa en el marco de la subzona 1.4. El Programa Académico Institucional en Derechos Humanos se creó por la Resolución 55 del 21 de marzo de 2012, no como un acto aislado, sino como una propuesta más en la línea de transversalización de los derechos humanos en el marco de la Universidad Nacional de La Pampa, que ya cuenta en su estatuto con un compromiso ferviente en la formación y en la capacitación y difusión de los derechos humanos para generar investigadores críticos, estudiantado o masa crítica de revisión sobre
la normativa y las prácticas de los derechos humanos y, por sobre todas las cosas, profesionales con compromiso social en materia de respeto y difusión de los derechos humanos. En ese marco se cuenta con un convenio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de colaboración recíproca con una veintena de organizaciones de derechos humanos de nuestro país, de nuestra región y también de otros países de la Comunidad Europea, por ejemplo. El programa académico institucional de Derechos Humanos es una conformación bastante polifacética, está enclavada en la Secretaría Académica del Consejo Superior, en el nivel más alto de la jerarquía universitaria. Eso ya habla de la importancia con la cual la Universidad de La Pampa ha tomado el compromiso en materia de derechos humanos. En el cargo en el que me toca estar a mí desde abril de 2021 han pasado grandes profesionales y con un gran compromiso con los derechos humanos. Puedo nombrar a Franco Catalani, que también es creyente en los juicios por delitos de lesa humanidad en La Pampa, y a Cecilia Bertolé, una profe que además de querida es de nivel internacional en materia de derechos humanos, ha estado trabajando por allí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Instituto Interamericano de Derechos del Niño, por solo graficar algunas cuestiones. La estructura organizativa, hay una coordinación general del programa, que es el lugar que yo ocupo, que tiene más que ver con diseñar el trabajo en red y poder vincular con otros estamentos de derechos humanos de la universidad, promover y orientar las discusiones en materia de derechos humanos, planificar y gestionar estrategias, no solo para evaluar las políticas de derechos humanos de la universidad, sino sobre todo para transversalizar la perspectiva de derechos humanos en el ámbito de la universidad. Esto que es uno de los objetivos en el Estatuto de la Universidad Nacional de La Pampa, también lo es, por supuesto, en el programa, y hay un objetivo específico en relevar los programas, los sistemas, las actuaciones, los trabajos, las personas, etcétera, de cada unidad académica que conforman la Universidad de La Pampa, para relevar y planificar las políticas públicas en materia de derechos humanos, tanto hacia dentro de la universidad como preponderantemente en diálogo a la comunidad. Sabemos quienes hemos tenido alguna formación en derechos humanos que es imposible trabajar en derechos humanos solo desde lo institucional, y es esencial trabajar en red, mancomunada con otras organizaciones, no solo del Estado, sino especialmente de la comunidad, y con personas de la comunidad que trabajan en ese sentido. También tenemos a cargo la gestión, la difusión, la participación en actividades académicas y de formación en materia de derechos humanos, como así también sumarnos a otras perspectivas o a otras actividades del ámbito universitario o del ámbito de la comunidad. En ese marco, para contar solo de los últimos año y medio, o casi 2 años que llevamos, 2020-2021, aún con las particularidades que las medidas restrictivas por el COVID han impuesto y nos han frenado un poco en las actividades presenciales y en el trabajo en red, pero se ha podido realizar en mayo y en junio del año pasado una actividad de capacitación en materia de perspectiva de género en el marco de la Ley Micaela, con más de 300 personas asistentes a cada una de esas 2 actividades. Una tuvo que ver con una capacitación brindada por la doctora Marisa Herrera en mayo 2020 y la otra en junio 2020 por la doctora Dora Barrancos. Todo el año, de manera continua, tanto en 2020 como en 2021, hemos llevado a cabo el curso de capacitación por la Ley Micaela, en el cual me voy a detener un ratito en unos minutos más, y un curso introductorio de derechos humanos que tiene que ver con esta transversalización de la que hablábamos hace un rato y que puede estar al alcance de cualquier persona, tenga o no tenga formación previa en materia de derechos humanos, e incluso una característica de estos cursos tiene que ver con la multidisciplina, es decir, que no son cursos destinados a quien tiene capacitación jurídica o abogados o abogadas, y ni siquiera funcionarios y funcionarias. Por lo tanto, está bien dirigido a que cualquiera de la población comunitaria o no comunitaria de la universidad pueda hacerlos.
Por supuesto, más de un centenar de personas han pasado por esos cursos. Como generalmente estos cursos requieren de actividad de trabajo final, han aprobado la capacitación de la ley Micaela de manera completa, 14 personas. Van a ver la complejidad que tiene este curso, por eso van a entender estos números, pese a la cantidad de personas que han desarrollado todo el curso. Y el curso introductorio de Derechos Humanos, también con entrega de trabajo final, lo han aprobado 19 personas, pero hay más de un centenar haciendo los módulos para su aprobación. También realizamos en julio del 2020 la presentación del largometraje documental Los versos salvados, de Fergaliano. En agosto el conversatorio de educación en derechos humanos a cargo de Rosario Badano. En septiembre el conversatorio Estudiantes y Memoria, si los lápices siguen escribiendo, con la Comisión de Derechos Culturales del Observatorio de Derechos Humanos y el Programa Académico Institucional. Y el 10 de diciembre del 2020 el Foro Regional de Derechos Humanos. En este año hemos realizado recientemente, en conjunto con el Programa Académico Institucional de Educación en Personas en Contexto de Encierro, el curso Taller de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad, que dicta la profesora Claudia Cesaroni, que actualmente se está cumpliendo. Hemos participado en la asamblea de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, el programa académico de la ULPAM participa no solo de esa red, sino de la comisión ejecutiva de esa red, que coordina las políticas públicas y las líneas de acción en toda la República Argentina, en las universidades nacionales. Eso está dividido por regiones que se denominan CEPRES, y el programa académico de La Pampa es miembro de la comisión ejecutiva y además coordinador general del CEPRES de la región patagónica, lo que implica también un esfuerzo y una coordinación de líneas y de políticas públicas en materia de derechos humanos, de la cual la Universidad Nacional de La Pampa es protagonista. En el Día de la Democracia se realizó una entrevista en profundidad al doctor Eduardo Aguirre, que se publicó por las redes sociales de la universidad, a cargo de la Secretaría de Prensa de la universidad. Designamos a Gina Paola Rodríguez como representante del programa académico en la Comisión de Intervención del Protocolo Institucional ante denuncias de violencia de género en la Universidad de La Pampa. Y se trabaja permanentemente con el Observatorio de Derechos Humanos, que es otro de los grandes organismos o grandes anclajes de derechos humanos en la Universidad Nacional de La Pampa, que allá hace algunos años empezó de una manera incipiente y hasta casi tímida, pero con mucho empuje, y que en la actualidad tiene una estructura bien consistente, bien grande, que sigue creciendo y que tiene muchísimas acciones de manera permanente. Para quienes no lo conocen, les invito a ingresar a la página de la Universidad de La Pampa y ver el trabajo que desde allí se realiza en las siguientes comisiones, que voy a leer porque ya son muchas. Antes me las acordaba de memoria, ahora ya no me las acuerdo de memoria, y eso es bien interesante porque quiere decir que se está cubriendo un amplio espectro en materia de derechos humanos desde la universidad. Allí se trabaja en la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Comisión de Personas en Conflicto con la Ley Penal, en la Comisión de Derechos Culturales, en la Comisión de Derechos Humanos, Gobernabilidad y Participación Política, en la Comisión de Salud y de Derechos Humanos, en la Comisión de Género, en la Comisión de Derechos Humanos y Legitimidad Democrática, en la Comisión de Derecho de Acceso a la Justicia, en la Comisión Permanente para la Implementación de Apoyos y Ajustes Razonables para Estudiantes con Discapacidad, y en la Comisión de Pueblos Originarios. Y como si una tarea fuera posible de coordinar entre todas esas áreas, está a cargo de la Secretaría de Ivana Barnett, que sinceramente no sé cómo hace, pero puedo dar fe que se coordina a la perfección y que todas las actividades del observatorio funcionan muy bien desde la universidad hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la universidad en un diálogo bien fluido en ese observatorio. Por último, les quería comentar un poquito cuáles son las líneas de trabajo desde la red interuniversitaria de derechos humanos de la que formamos parte, y que tiene que ver con 4 ejes centrales en los cuales nosotros, al menos desde que asumimos la coordinación, hemos acordado en trabajar un poquito
paso lento por el tema de la pandemia. Ya en 2023 seguramente empezaremos a trabajar un poco más firme en el territorio, pero tiene que ver con la transversalidad, y esto de la transversalidad cubre tanto lo institucional, es decir, llegar a todas las instituciones, los organismos, los sectores, las áreas, las comisiones que integren la Universidad de La Pampa. No puede haber un espacio de una universidad pública que carezca de formación, difusión y perspectiva en derechos humanos, en sentido bien amplio y en, como decía recién, desarrollo de comunicación fluida con la comunidad y la universidad. En esto de la transversalización institucional, claramente se busca romper con la endogamia histórica de las universidades, sean nacionales, provinciales, públicas o privadas. La idea de esta lógica dialógica entre la comunidad y la universidad es precisamente romper con esa endogamia de las universidades clásicas. Y la transversalidad quiere decir también llegar a todas las materias, a todos los contenidos y en todos los niveles de formación académica e institucional en el marco de la universidad. En la formación académica quiere decir llegar a todas las materias, a todos los cursos, a todos los seminarios y absolutamente a todas las actividades que se dicten en la universidad, porque, repitiendo lo que decía antes, no puede haber una actividad académica de una universidad pública, nacional, que carezca de perspectiva de derechos humanos, o, como ha ocurrido en otras ocasiones, en otras épocas, que se desarrollen actividades que directamente son contrarias a los derechos humanos. Eso no puede ocurrir en una universidad nacional, máxime con la historia en materia de derechos humanos que tiene esta universidad. Y como segundo eje, la curricularización, y eso quiere decir llegar a la currícula formal, tanto en lo administrativo, en lo académico, como en los contenidos de los programas de cada una de las capacitaciones, de cada una de las materias, y de cada uno de los rincones de la Universidad de La Pampa, para que la perspectiva de derechos humanos no sea o no dependa de la actitud de cada quien, ¿no? Hay muchas organizaciones académicas en las cuales la perspectiva de derechos humanos depende de la perspectiva de cada profesor, cada profesora, de cada profesional administrativo, de cada no docente, etc. Y eso no puede ocurrir en una universidad nacional y pública, como decía, sino que la curricularización debe ser completa, deben revisarse todos los programas académicos, todas las carreras, y si es necesario ser reformadas o ser creadas la institucionalidad que no exista para asegurar difusión y producción en materia de derechos humanos. En la Universidad Nacional de La Pampa, en relación a esto, hay tres institucionalidades académicas u orgánicas que son fundamentales para esto. Una tiene que ver con el Observatorio de Derechos Humanos y el Programa Académico Institucional en Derechos Humanos. Otra tiene que ver con los programas de extensión universitaria, por ejemplo el Consultorio Jurídico Gratuito y otros programas de extensión que se dedican a efectivizar los derechos humanos. El del estudio de las personas en contexto de encierro es otro de ellos, por nombrar solo algunos. Y por último, en lo académico, la especialización en derechos humanos, que dirige Alejandro Medici, que está aquí en el panel, y que es un centro de formación en derechos humanos y de masa crítica en relación a los derechos humanos, que es fundamental para salir de la universidad con los derechos humanos y llegar a la comunidad. También sabemos que las personas que transitan por la Universidad de La Pampa luego conforman la mayoría de los órganos del Estado provincial, entonces eso indudablemente llega a esos lugares con esas perspectivas que se proponen desde la universidad. El tercer eje es claramente la difusión y el trabajo en memoria y derechos humanos, y esto tiene que ver ya centralmente con la actividad de la universidad en materia de derechos humanos, específicamente en garantizar la no repetición de la última dictadura cívico-militar religiosa y todo lo que ello implicó, pero además de revisar todas las prácticas, todas las políticas públicas, toda la normativa y toda la conceptualización que como resabios de esas décadas negras de nuestro país han quedado en nuestra provincia. Teníamos cientos de normas vigentes y seguimos teniendo, por ejemplo, que son propias de la dictadura.
tenemos muchas prácticas, teníamos hasta personal docente trabajando en nuestra universidad y que había estado involucrado con esa dictadura. Entonces, el trabajo en memoria quiere decir volver a revisar de manera permanente, no solo para no olvidar, sino para crear reparaciones que aseguren la no repetición de esta última dictadura, que además dentro de sus estrategias, uno de sus ejes principales fue terminar con algunas posturas ideológicas en el ámbito precisamente universitario, ¿no? También aquí en la Universidad de La Pampa hubo personas desaparecidas, secuestradas, torturadas, etcétera, del ámbito institucional de la universidad, no solo académico. Y por último, lo que decía desde el principio, y con esto cierro y le doy el paso a Ivana, que es esto de las actividades dialógicas con la comunidad, organizaciones de la comunidad y otras universidades. Claramente no hay posibilidad de generar resultados efectivos en materia de derechos humanos y discutir y poner en crisis permanentemente las distintas perspectivas de derechos humanos solo en el ámbito universitario, ¿no? Estudiando adentro de una biblioteca, solo vamos a discutir cuestiones que quizá no se relacionen demasiado con la realidad, sino que la realidad es la que tiene que interpelar permanentemente los conocimientos y las discusiones en el ámbito universitario, y la universidad tiene que ser una de las instituciones que permanentemente participe de esas discusiones, genere masa crítica para esas discusiones y también se sienta interpelada permanentemente por la comunidad. Esto apunta claramente a romper un poco aquella lógica clásica de la universidad, como que todo lo sabe y se lo comunica a la comunidad si a la comunidad le interesa, y si no le interesa se lo comunica internamente entre sí. Esta lógica verticalista de la universidad clásica también está permanentemente en disputa y, al menos desde mi perspectiva, tanto la transversalidad como las actividades dialógicas permanentes con la comunidad van a coadyuvar a una mayor efectividad en derechos humanos por interpelaciones propias de la comunidad. Para graficar con una cuestión bien trascendente del último tiempo en nuestra universidad, acaba de ocuparse hace poquitos meses el primer cupo laboral trans, y esto claramente fue una interpelación desde la comunidad hacia la universidad, y la universidad manifestándose receptiva en relación a esa demanda. Y este es el diálogo que es necesario profundizar en todas las áreas, y es eso a lo que apuntamos. Bueno, muchísimas gracias, y le doy el paso a Iva. Bueno, buenas tardes a todas y todas. Excelente, Ale, la exposición y la reseña de todo lo que es el programa, que es un montón, así que te agradezco el pie que me diste. Yo voy a hablar, bueno, como dijo Micaela, yo soy asistente del programa de Derechos Humanos y voy a hablar del trabajo que hace el programa de Derechos Humanos en la Mesa por la Memoria y la Verdad, que es una cosa, y otra cosa, que es lo segundo sobre lo que voy a hablar, es sobre el rol de la Universidad Nacional de La Pampa como creyente de los juicios de lesa humanidad. Así que empezando primero por el rol de la universidad en esta construcción de la memoria, que es algo que se viene planteando, que un poco reseñó recién Alejandro. A raíz del 40 aniversario del golpe, la universidad implementó una serie de actividades en el marco de esa fecha conmemorativa. Una de esas actividades fue la elaboración de un repositorio de la memoria de la universidad que dé cuenta del impacto que tuvo la última dictadura cívico-militar en la universidad, no solamente sobre los docentes, y bueno, en particular lo que se hizo en ese momento, en ese repositorio, sobre el impacto que tuvo sobre personal docente o integrantes de la universidad que hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. Y esto lo realiza porque a raíz del primer juicio, que tuvo sentencia en el año 2010, y con la etapa de instrucción del segundo juicio, se dice en esa resolución que crea este repositorio que hay un montón de material, se pudo comprobar que hay un montón de material y de prueba documental que en sí mismo constituye un acervo histórico muy importante, no solamente para la vida académica de la universidad, sino también para toda la sociedad. En ese momento se
se convocó a estudiantes y 2 estudiantes realizaron ese repositorio que está continuamente disponible en la página de la Universidad Nacional de La Pampa, en la sección del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos. Es un contenido bastante valioso que está disponible todo el tiempo. A raíz de la segunda sentencia, del segundo juicio, digamos, que tuvo sentencia en agosto del 2019, después voy a hablar un poco de los juicios de esta genealogía. En el 2019 ya se comprobó que el marco, digamos, la operación que implicó el terrorismo de Estado en La Pampa tuvo una dimensión mucho mayor. En el primer juicio, como todos los primeros juicios que se hicieron, fueron más que nada para acreditar la violación sistemática de derechos humanos y para demostrar que en La Pampa se llevó a cabo ese terrorismo de Estado y que La Pampa no fue una isla. Las víctimas en ese momento fueron consideradas como víctimas muy pocas personas y fueron en ese primer juicio llamadas a declarar como testigos, personas que cuando brindaron su testimonio fueron consideradas después, nos dimos cuenta que fueron en realidad víctimas. Por eso se inicia el segundo juicio desde el 2017 y que tuvo sentencia en el 2019, en el que realmente se pudo comprobar no solamente la violación sistemática de derechos humanos, sino la persecución específica a colectivos, a determinados colectivos de la sociedad pampeana. Uno de ellos fue la Universidad Nacional de La Pampa, y entonces con la sentencia, con esa segunda sentencia, la universidad, con todo ese material que se había producido durante ese segundo juicio, la universidad decide actualizar ese repositorio de la memoria, pero ya no solo dentro de la universidad, sino en una vinculación más hacia un repositorio de la memoria pampeana. Es por eso que en el 2019, bueno, el programa de Derechos Humanos me contrata a mí como asistente y yo tengo esa tarea encomendada. Y en ese momento, en octubre del 2019, creamos la Mesa por la Memoria y la Verdad de La Pampa, que está integrada por la universidad, por distintas instituciones, por ejemplo, la Cooperativa Popular de Electricidad, el Sindicato de Prensas, la Cooperativa Siete Sellos, por UTELPA, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, víctimas sobrevivientes como Raquel Barabachi y Pinky Pumilla, y el abogado querellante, que en ese momento solamente era Franco Catalani. La finalidad de esta mesa, que en un principio, y que así lo sostenemos, decidió llamarse Mesa por la Memoria y la Verdad, excluyendo el término justicia, fue justamente porque las personas a quienes represento, y así lo considero también, el término justicia después de 46 años está bastante desdibujado, y ellos consideran que la justicia ha tomado otra dimensión, no la justicia material, porque si bien hubo bastantes avances en la provincia de La Pampa, todavía persisten muchos desafíos para obtener una justicia material, y creemos que posiblemente sea imposible acceder a otro juicio posterior del que está transcurriendo en este momento. Entonces nos centramos en la verdad y la memoria. Entonces la finalidad de esta mesa es crear un repositorio documental que va a ser también en un diseño de una página web de acceso libre, y se va a avanzar hacia la publicación de un libro. Es documentar todo lo que ha transcurrido previo al golpe de Estado en La Pampa, esto es las circunstancias que permitieron que estas violaciones llegaran a cometerse, y tiene unas particularidades propias de las luchas sociales que se estaban dando en ese momento, por ejemplo con la nacionalización de la universidad, había huelgas salineras, había conferencias vecinales que se hacían por las cuencas hídricas, ¿no? Y todo eso que vino a romper, ¿no?, este plan sistemático o este plan social genocida, como lo llamamos. A su vez, contar todo lo que pasó durante el terrorismo de Estado en La Pampa, que tiene significancias propias, no solamente porque La Pampa no fue una isla, pero sino si tenemos en cuenta la cantidad de víctimas que hay y la cantidad de población que había en ese momento en la provincia de La Pampa, hace que haya sido un foco bastante fuerte, pero a su vez porque tenemos la suerte, la realidad es una suerte, de que en la provincia de La Pampa no existe la figura del desaparecido en la provincia de La Pampa. Por supuesto que sí,
lamentablemente hay pampeanos y pampeanas que estando en otros lugares continúan desaparecidos a la fecha, y esa particularidad ha sido tomada como una atenuación para considerar que en La Pampa no ocurría lo que estaba ocurriendo, y a su vez que los centros clandestinos de detención o los centros concentracionarios en la provincia de La Pampa son las mismas comisarías y dependencias policiales que obraban en una bimodalidad entre la clandestinidad y la legalidad. Entonces esas cosas también es importante documentarlas. Todo lo que pasó, a su vez, se va a comentar todo lo que pasó posterior con la vuelta a la democracia, pero mientras imperaban las leyes de impunidad y los decretos de indulto que hicieron que sea como una transición bastante complicada, y en eso se visualiza mucho el rol de, por ejemplo, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, que instauró el primer informe en 1984, que es el que se usó para las instrucciones de los juicios que se llevaron a cabo. Asimismo, cómo las instituciones y la sociedad se fue recomponiendo de todo lo que pasaba, de todo lo que había pasado. Y por último, un análisis diacrónico de los 3 juicios, los 2 que se llevaron y el tercero que se está llevando a cabo. Estamos un poco en ese trabajo. La verdad que bueno, es un trabajo colectivo que implica a mucha gente y que por supuesto no es un trabajo fácil, así que en el medio nos ha tocado la pandemia y ahora estamos con el desarrollo del tercer juicio, así que lo que queremos lograr es que realmente sea documentado todo desde las voces de las propias víctimas, que no sea tanto por ahí la academia que venga a imponer una historia sobre lo que ha pasado, sino que sean ellos quienes cuenten, y por ahí, en este caso yo como la universidad, ser de soporte para la escritura de todo lo que hay que documentar y para la recolección de información. Bueno, y con esto de por qué elegimos de memoria y la verdad, bueno, por supuesto, de esto de que dar a conocer la verdad de lo ocurrido, de que La Pampa no fue una isla, ¿no? Hay muchas cosas que todavía se siguen reproduciendo en el discurso popular, hay muchas cuestiones que es necesario dejar en claro, y como decía recién, va a ser materialmente imposible ir a otro juicio, pero sí no podemos dejar de señalar lo que recién un poco mencionaba Alejandro, ¿no? La participación civil, la participación eclesiástica, la participación judicial y el gran motivo económico que había detrás de esa persecución ideológica. Entonces, todas esas cuestiones que hacen a la verdad y en suma al derecho a la verdad que tiene toda la sociedad, es un poco en lo que estamos trabajando con ese repositorio. Bueno, en la segunda parte de esto, lo que yo iba a mencionar sobre los juicios llevados a cabo contra el grupo de tareas organizados como la subzona 1.4, o conocido como la subzona 14. Bueno, como mencionaba, en el 2010 se llevó a cabo el primer juicio que tuvo como objetivo la demostración de un plan sistemático de violaciones a derechos humanos. La querella desde un primer momento ha solicitado que la calificación sea como genocidio, sin embargo en el primer juicio por unanimidad se determinó que serían juicios que sería calificado como de lesa humanidad. Hubo muy pocas personas que fueron consideradas víctimas, y a raíz de los testimonios que se ventilaron en esas audiencias se amplió la categoría de víctimas hacia otras personas, y por eso se inició el segundo juicio y la etapa de instrucción del segundo juicio. Es en ese marco que la universidad en el año 2013 decide constituirse como querellante de esos juicios llevados a cabo en la provincia de La Pampa, y tiene referencias de otras universidades que no son tantas, pero sí es muy importante, otro trabajo que han realizado otras universidades como querellantes, como la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de La Plata, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Salta. Se decide constituirse como querellante, y lo que dice es que decide tener una querella activa que no solamente se constituya para un mero control de las actuaciones, sino que decide, en el marco de todo el fundamento que hace del rol de la universidad
para afianzar el derecho y la justicia, decide constituirse como querellante. Un poco lo que permitió que las instituciones se constituyan como querellantes fue la ley 26.550, que permite que asociaciones e instituciones se constituyan como querellantes en juicios de graves violaciones a derechos humanos, siempre que su objeto estatutario se vincule con la defensa de los derechos que consideran conculcados. Y bueno, y la Universidad Nacional de La Pampa, como mencionaba recién, y lo reitera en esta resolución en la que se constituye como querellante, reafirma su compromiso con la formación de la sociedad en valores democráticos y el afianzamiento de la verdad y la justicia y el derecho. En ese sentido, a su vez, lo que dice esta ley, que esto es sumamente importante, lo que dice esta ley es que no solamente, a veces, en estos casos, en los casos de graves violaciones a derechos humanos, no solamente se persigue la obtención de justicia individual, sino que hay un interés colectivo de toda la sociedad en la investigación y en la persecución de los responsables de cometer esas graves violaciones a derechos humanos, porque corresponde, en cabeza de toda la sociedad, el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Esto lo fundamentamos nosotros, esto me faltó decir, el abogado querellante de la Universidad Nacional de La Pampa es Franco Catalani. Yo estoy como abogada representante del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos y de Pinque Pumilla, pero tenemos un equipo y hacemos, la verdad que todo en conjunto, junto con las víctimas, y hemos armado un gran equipo. Yo me sumé este año a la querella del tercer juicio que se está llevando a cabo, que inició en la etapa oral el 27 de abril, y lo que planteamos como querella fue la posibilidad de que las instituciones constituidas como querellantes puedan participar del juicio y que sean llamados a declarar. Y el fundamento que usamos es esto, el derecho a la verdad, que es un derecho no solamente de víctimas y familiares a conocer lo ocurrido y a individualizar a los responsables y eventualmente a su juzgamiento, sino un derecho colectivo de la sociedad, un derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, que tiene varias dimensiones, no solamente la obtención de justicia puntual, sino que es una garantía de no repetición de graves violaciones a derechos humanos y tiene una finalidad que es la de recomponer los lazos del Estado democrático de derecho, ¿no? Entonces, fundamentando esto, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es justamente esto. Bueno, en la dimensión colectiva del derecho a la verdad requiere que el Estado implemente determinadas políticas e instituciones que hagan que esa construcción de la verdad sea de la forma más completa y participativa posible. Esto es lo que argumentamos para la posibilidad de que los representantes de esas instituciones constituidas como querellantes, que no solamente es la universidad, sino también el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos y el Partido Comunista de la filial La Pampa, puedan acudir a brindar testimonio sobre lo ocurrido. Por suerte nos concedieron eso, fue una gran victoria para las querellas, y el 27 de junio acudió en nombre de la universidad el rector, Oscar Alpa, a brindar testimonio y hizo un recorrido sobre todo lo que había sucedido, sobre el impacto que tuvo la dictadura en la universidad y sobre las consecuencias que perduran hasta hoy. En ese sentido, lo que destacaba Oscar, y que así también ha sido demostrado en los juicios, es cómo la dictadura no solamente significó el secuestro y la tortura a docentes, el secuestro y tortura a estudiantes y personal no docente, sino el alejamiento de estudiantes y de docentes claves de la universidad, pero también la persecución que tuvo como institución, porque se cerró el Instituto de Estudios Regionales, que era un instituto que operaba en la universidad con una fuerza a nivel regional, con un nivel pedagógico que, bueno, por supuesto no convenía a los intereses del lector, y fue cerrado. Las personas que daban clases ahí, algunas fueron perseguidas y tuvieron que dejarlo. Se intervino la cooperadora de la universidad, se cerró el comedor universitario, y por supuesto hubo un control ideológico de una persecución en los planes de estudios de la universidad,
que todavía a veces vemos que repercute hasta el día de hoy. Entonces, ver cómo el impacto de la dictadura no solamente significó un impacto físico y psíquico hacia personas individuales, sino también a la vida comunitaria de la universidad fue sumamente importante, y eso lo pudimos demostrar y hablar a través del testimonio del rector de la universidad en este tercer juicio. Así que bueno, eso es un poco en la etapa en la que estamos. En este momento estamos transitando el tercer juicio oral. Calculamos que vamos a culminarlo en marzo del año que viene. Así que bueno, por mi parte yo la verdad que celebro la intervención concreta que tiene la universidad, no solo en la búsqueda de justicia al haberse constituido como querellante en algo que la ha dañado directamente, sino también en la conformación en la construcción colectiva de la memoria y en los aportes hacia la develación de la verdad histórica de la provincia de La Pampa. Así que bueno, en ese camino estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandro, por supuesto, Ivana, por tu excelente exposición sobre el presente del devenir del juicio de la subzona, pero también de la intervención que están haciendo desde la universidad y vos particularmente como querellante en representación de víctimas. No sé si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta, una intervención, los escuchamos, abrimos un pequeño diálogo para intercambios. Bueno, si nadie dice nada, yo hago dos apostillas muy cortitas que tienen que ver con los juicios de lesa humanidad en La Pampa. La primera es que una parte importante de la bibliografía que se ha producido sobre los juicios en La Pampa ha surgido de grupos de investigación de la universidad o de grupos de investigación histórica de la comunidad, y han publicado en la editorial de la Universidad de La Pampa. Eso también ha formado parte de las secciones. Y en este tercer juicio, particularmente, se han calificado como delitos autónomos, delitos de violencia sexual contra las mujeres, algo que venía siendo en los juicios anteriores, en el primero totalmente invisible e invisibilizado por las personas que allí intervinieron y quienes han dictado sentencia. Y en el segundo juicio como parte integrante de otros delitos, como las torturas, por ejemplo. Es decir, que no habían sido autonomizados. Y gran parte del desarrollo conceptual para que eso sea posible en este tercer juicio provino de la universidad y de investigaciones del departamento de la universidad, que posteriormente fue el Instituto de Género, y también en algunas unidades académicas como la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, con algunas líneas de investigación en ese sentido que luego tuvieron su repercusión en el proceso. Y también es honesto decir, el primer juez federal que calificó a los delitos sexuales como delitos autónomos en nuestra provincia es Luis Salas, que es docente de nuestra casa de estudios, y está bueno nombrarlo en ese sentido también. Así que esos aportes también provinieron o participó la universidad en ellos, y han sido fundamental para este tercer juicio que se está desarrollando. Por ahí la gente de afuera no lo sabe porque no pasa por la puerta de la universidad, y está bueno decirlo. Ahí en la puerta de la universidad hay un cartel gigante que dice que aquí se están enjuiciando genocidas, porque el juicio se está desarrollando en el aula magna de la Universidad Nacional de La Pampa, y eso es destacable también. Ahí agrego una cosita que solo tenía anotado y por no mirar a la pantalla se me pasó.
esto de no solamente la constitución como querellante de la universidad, sino que la universidad, el aula magna de la universidad es sede de este tercer juicio, y en eso a mí me gustaba una frase que dice Binder, que dice que el juicio es como un espacio donde se intercambian símbolos sociales, y que el escenario de audiencia es un espacio símbolo, y esto tiene una doble significancia, que la universidad se constituya como querellante y que sea sede, tiene que ver también con la apertura de la universidad hacia el público. En este momento estamos un poco limitados por la pandemia, pero ya han acudido algunos estudiantes de colegios secundarios a visibilizar las audiencias, porque lo que sostenemos, o los que sostenemos las querellas, es justamente la importancia, más allá de la obtención de justicia material, del valor pedagógico y simbólico que tienen estos juicios para, bueno, develar la verdad en sede judicial y para que queden en los anaqueles de la memoria, pero a su vez para una comunicación con la comunidad, y que sea en un espacio como la universidad, que la gente pueda acudir, es sumamente importante. Y por supuesto la referencia a la calificación de delitos sexuales, por primera vez, por supuesto, lo que decía, nos queda mucho todavía por avanzar, pero esto es un gran avance en esta justicia de transición, que así se llama, y bueno, la realidad es que analizar la perspectiva de género, analizar todos estos juicios con perspectiva de género es sumamente importante, porque no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de perspectiva de género. Y en eso, bueno, yo también soy estudiante de la especialización, estoy terminando mi trabajo final integrador que tiene que ver sobre derecho a la verdad, y a su vez también estudio la maestría en derecho penal, justamente con esa línea de, bueno, un análisis de estos tres juicios con perspectiva de género, que también servirá como en algún momento como publicación y como insumo para las nuevas generaciones. Así que... Sí, muchísimas gracias, Ivana, Alejandro y Mica. En el sentido que venías exponiendo, Iva, nosotros justo en la Cátedra de Derecho Político retomamos varios videos que hacían resumen en su momento de los juicios, así que pudimos compartirlos con los chicos para poder reflexionar en colectivo, en conjunto, en base a la temática, y por supuesto también, bueno, allí está Alejandro, lo atravesamos siempre desde una perspectiva de género cuando abordamos las temáticas, así que me parece sumamente interesante lo que estás diciendo. Si quieren, tenemos unos 6 minutitos más como para poder dialogar un poquito más, o hacer un cierre, si quieren, Ale, o ahí Ale me dice. Yo les quería pedir a Ivana y Alejandro si pueden ampliar el tema el pedido de calificación como delito de genocidio de los hechos ocurridos acá en La Pampa, si lo pueden desarrollar un poco más cómo va eso, cómo fue, cómo va. Sí, lo que sostuvo la querella desde el primer juicio, tanto en el segundo y, bueno, por supuesto en el tercero, es que los delitos sean calificados como genocidio, porque no consideramos que haya habido una persecución, en realidad una violación sistemática de derechos humanos a la población civil, como un ataque generalizado, que es como es el delito de lesa humanidad, sino que hubo una persecución específica a determinados colectivos, y en este caso se puede ver a estudiantes, que fueron los estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa, los estudiantes de la UTN, a grupos políticos o que hacían actividades políticas o de otra índole. Está el grupo de siloístas y, bueno, de los partidos políticos, por supuesto, a la prensa, a determinados empleados judiciales y empleados estatales, con una atrás caratulados como subversivos económicos. Entonces hay una persecución específica a determinados grupos que demuestran, ¿no?, el plan social genocida que se vino a instaurar acá, que era romper todos los lazos comunitarios, esto que yo mencionaba al principio, las luchas sociales que se venían dando al principio y lo que significaba la Pampa en ese momento. Se vino a romper todos esos lazos de altruismo y comunidad para instaurar otro modelo económico, otro modelo social y otro modelo político,
tuvo consecuencias que hicieron que después, por supuesto, las luchas no continuaron de la misma manera hasta ya muy avanzada la democracia. Entonces, ver cómo esa persecución, y por supuesto, en ese sentido, la persecución a las mujeres por ser mujeres, ¿no? No era menor que mujeres que sean estudiantes de la carrera de ingeniería sean apresadas y le dijeran, si estabas en tu casa esto no pasaba, anda a estudiar corte y confección, ¿no? Entonces, todo ese ataque que tiene una singularidad propia, que es esto, ¿no? Que no solamente no fue un ataque generalizado, y eso lo queremos demostrar porque tuvo consecuencias particulares en la provincia de La Pampa. Pero el debate que se da por unanimidad en el primer juicio, el tribunal consideró que no, que era de lesa humanidad porque el genocidio no admite la persecución por motivos políticos, y consideraron en el primer juicio que era una persecución política. Ya en el segundo juicio ha cambiado el panorama porque el voto estuvo dividido. Un juez consideró que sí había sido en el marco de un genocidio y explicó muy bien todas las teorías de la doctrina que sostienen por qué fue un genocidio lo que ocurrió en Argentina y asimismo en La Pampa, mientras que los otros dos jueces continuaron sosteniendo de que era lesa humanidad porque no se permite la calificación legal por motivos políticos cuando es genocidio. Ese es el debate que estamos. La verdad es que no sabemos qué va a pasar con este tercero. Ya en el segundo juicio también se sumó la Fiscalía al pedido de que sea calificado como genocidio, y en este tercero también. Tenemos esperanzas de que sea así considerado, porque bueno, como tenemos, es posiblemente la última posibilidad que tengamos de llevar a juicio a los máximos responsables militares y policías de la provincia de La Pampa, así que bueno, veremos qué pasa. Muchas gracias por la intervención, bueno, de Alejandro y también de Ivana ahí muy bien aclarando. No sé si alguien más. Ivana levantó la mano, así que si querés te escuchamos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están todos y todas presentes? Quería simplemente consultar a Ivana si hay antecedentes en algunos de los juicios que hayan sucedido en el país, en donde se haya catalogado y condenado como genocidio a lo que sucedió. Sí, bueno, el primer antecedente que hay es en el 2010, en el que castigan o juzgan a Echecolás, que lo hacen calificándolo en el marco de un genocidio. Y eso es el principal antecedente que tenemos, sí. Bueno, es una doctrina bastante dividida, justamente esto, porque lo que se sostiene es, o si fue una persecución a un grupo, debería ser por la estricta calificación legal a un grupo nacional, pero como los perpetradores también formaban parte de ese grupo nacional, no se podría considerar así, y no se considera genocidio a la persecución a grupos políticos, y por eso es considerada lesa humanidad. Sin embargo, lo que ha demostrado la mayoría de los juicios, y así en La Pampa, es que no solamente fue una persecución por motivos políticos, como decía, fue una persecución por ser mujeres, por ser estudiantes, por ser trabajadores, por ser activistas. La persecución va mucho más allá de la actividad política particular, que de hecho son muy pocos en la provincia de La Pampa los que fueron castigados o perseguidos por una actividad política. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Me toca hacer policía mala porque tenemos que cerrar, porque está arrancando el panel número 4, el qué, por qué y para qué de los derechos humanos, repensando en un mundo desigual y pospandémico. ¿Alguien levantó la mano? No. Listo. Ahí Wada dejó el link del Zoom del otro panel, así que si quieren nos encontramos allá para seguir repensando, discutiendo, intercambiando. Un abrazo para todos y todas y gracias por estar acompañándonos. Bueno, Chao, muchas muchas gracias gracias. a todos y todas. Adiós. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, les doy la bienvenida. Acaba de cerrar el